Muy bien, nos alegra mucho que estén aquí, que nos bendigan con su presencia. Nos preparamos para el estudio bíblico de hoy. Espero que le hayan puesto cuidado al video. Estos videos que utilizamos no son únicamente para una transición más suave, pero también tienen un mensaje, y el mensaje de hoy, el de ir y hacer discípulos, la gran comisión, el encomendado que Jesús nos dejó a todos, no solo a sus discípulos, sino a nosotros también. Y hoy, de hecho, tenemos el estudio y un tema bastante desde el punto de vista de misiones, de ir y hacer discípulos. Voy a tratar de afanar en algunos de los anuncios para que nos lleguemos al estudio prontamente. Les hago un muy rápido recuento. Desde hace 3 semanas hemos estado hablando de discipulado. Hace 4 semanas vimos cómo Jesús no tenía solo a los 12, sino que había un gran grupo de discípulos, cientos, miles, creyentes le siguen. Hace 3 semanas vimos cómo Jesús envió a 72 de ellos a cumplir una misión, compartir la palabra, hacer milagros, todo para que llegaran a ser reconciliados con el Padre. Hace 2 semanas tuvimos un estudio en Lucas que nos habla de compartir las buenas nuevas, estudiar la palabra, compartirla con otros. Y hace 1 semana tuvimos un estudio que nos dio el ejemplo de 3 potenciales discípulos que al ser confrontados con escoger entre el mundo y Dios, prefirieron el mundo. Y nos cuestionamos, hey, ¿quién soy yo? Vimos también al samaritano, la historia del buen samaritano, y cómo hay veces, siendo aún religiosos, no nos importan las personas. Hoy vamos a continuar en Lucas, en el tema de oración. De hecho, voy a invitar así rápido a Rochi que venga un segundito para presentársela a ustedes. ¿Dónde está Rochi? Ahí viene, está Rochi. En donde Rochi es colombiana. Rochi, ¿de dónde eres tú? ¿Tú eres cartagenera? No, tú no eres cartagenera. ¿Dónde eres tú? Soy de Lorica, Córdoba. De Lorica, Saudita. Sí. Wow, mira. De Lorica, Córdoba también. Y Rochi tiene un corazón misionero tremendo. ¿Hace cuánto estás viniendo aquí a la iglesia, Rochi? Desde el mes de octubre. Desde el mes de octubre. Y desde que llegó, me contó de su llamado, de su pasión, de su deseo por misiones. Y ahora, ¿qué te está llamando a hacer Dios ahora y a dónde, Rochi? Bueno, Dios me está llamando a trabajar en reconciliación con palestinos, judíos y árabes en Israel. ¿Tú tomaste algo anoche? ¿Dónde estabas ayer? ¿De dónde saliste con esas ideas de irte tú a trabajar con reconciliación con palestinos, israelíes, y se han estado tirando piedra por años, Rochi? ¿Cómo te llegó eso? Bueno, y he estado allá también en medio del conflicto, pero es una pasión que viene desde el año 2000, cuando estudié teología. Un maestro, escuché una clase que él decía la estadística de todas las personas que no han sido alcanzadas por el Evangelio, y eso me impactó muchísimo, y desde ahí yo tomé la decisión de poner un granito de arena un día para hacer algo. Entonces, a partir de allí me capacité, hice una escuela de misiones en 2006, en Juventud con una Misión, hace 12 años, y desde hace 12 años no he parado. No has parado. Y entonces, ¿para dónde vas la próxima vez? ¿Cuándo te vas? Bueno, me voy el martes, en 2 días. Sí, estaré por 4 meses en Israel trabajando en esto de la reconciliación. Wow, Rochi. Y tú es que tienes mucha plata, Rochi, para irte, dejar tu trabajo, tu vida, ir a pagar plata allá y todo eso. ¿Cómo hace una persona que Dios le pone algo en el corazón para poderse ir y hacer eso? Interesante pregunta. Bueno, soy una misionera biocupacional. Yo no vivo de planta en la base de Juventud con una Misión. Y pues trabajo y cada año dedico 2 meses para salir. En este año es un desafío aún mayor porque ya son 4 meses que voy a salir. Solo es Dios quien abre las puertas, solo es Dios quien allana el camino, solo es Dios quien da la gracia, solo es Él es soberano, y solo Él es el que provee. Yo me pongo a pensar ¿cómo ha sido todo esto? Yo no lo entiendo realmente. En estos 12 años he ido a 24 naciones, y algunas de ellas he ido 2 y 3 veces. Esta sería mi 3ª vez en Israel. He trabajado también en Medio Oriente, en Turquía, con los refugiados sirios, sin saber árabe, solamente con el lenguaje del amor. O sea, Dios hace muchísimas cosas. Solo tú estás dispuesto y Él hace lo demás. Amén. ¿Y qué le aconsejarías a una persona que de pronto hoy escuche, vea estas cosas y de pronto era algo que Dios como que le estaba poniendo en su corazón y como que tiene ese, ¿qué le aconsejarías para que tomara ese paso final y de pronto se arriesgara a confiar en Dios? Bueno, que vaya, primero que todo, que escuche a Dios.
que no sean tus propias emociones ni tus propios planes, que estés alineada con la voz de Dios o alineado, ¿cierto? Que obedezcas, que camines con Dios en eso. Él te va a llevar, Él lo va a hacer, porque Él es soberano, Él es el Dios de las naciones y Él es todopoderoso para hacer lo que tú no puedes hacer. Él lo hace a través de ti. Entonces lo que quiero es, Rochi va a estar en el servicio, somos bendecidos de que ella está en su iglesia también. Al terminar el servicio, ella va a estar por acá. Si estás interesado en saber más de lo que va a hacer, de cómo puedes apoyar, de cómo puedes orar por ella, lo sé de primera mano que lo que más puede hacer una persona por nosotros es orar, apoyarnos y hacer guerra espiritual con nosotros, pero también sería muy bueno saber lo que ella está haciendo, si haya a través de un correo electrónico, un blog, una forma de apoyarla, y si de pronto el Señor te pone a decir, hey, mira, yo te puedo ayudar de esta o aquella manera, hasta financieramente o de alguna manera, después del servicio háganlo directamente con ella, pero lo que sí les quiero pedir a todos es que me acompañen para que oremos por ella. Se va pasado mañana para que el Señor la lleve, abra cada puerta, la proteja y la traiga nuevamente sana y salva. ¿Les parece? ¿Me acompañan en oración? Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor, por Rochi, Dios. Te damos gracias por bendecirla con este llamado, Dios, pues es un privilegio, es un gran privilegio, mi Señor. Dios, ella ha sido obediente, ella ha creído en ti y ella ha confiado en ti, Dios, y escuchando tu voz, mi Señor, ha tomado estos pasos de fe, Dios. Yo te ruego y te suplico que tú, que eres el Dios de lo imposible y eres el fiel, así como cantábamos hoy, mi Dios, que tú abras puertas, que la lleves y la traigas sana y salva, segura, mi Señor, que proveas todo lo que necesita, Dios, y que su vida sea utilizada de gran bendición en Israel, mi Señor, y en todo país que ella esté, en cada estación en la que tenga que parar, con cada persona con la que hable, mi Dios, que no la vean a ella ni se impresionen con ella, pero que te vean a ti, Jesús, y se enamoren de ti, mi Señor, y que ella pueda ver el fruto de lo que tú estás haciendo, Dios, para que así pueda tener la paz de traer una sonrisa a tu cara, mi Dios. Por favor, bendícela, Señor, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Rochi, muchas gracias, Dios te bendiga. Siéntate, pongo esto por aquí. Y bueno, entonces dice uno, ok, aquí hay misioneros que vienen de tiempo corto, de tiempo completo, algunos salen y se van por allá. Aplauso para Rochi. Y nosotros, que les dije que viene un viaje misionero de California, viene otro de Fort Lauderdale, viene otro de La Esperanza en Guatemala. Ay, ¿nosotros qué? Pues este año Calvary Chapel Cartagena va a ser su primer viaje misionero, en donde vamos a ir por una semana, vamos a ir a Bogotá, compartir con unos en Bogotá, vamos a ir a Villavicencio y compartir con unos de los pueblos de los llanos cercanos, y vamos a pasar hasta Tunja y vamos a compartir con Alex e Inés y Giselle y Natalie, y Mauricio y Carolina, que son varios de ellos misioneros de Fort Lauderdale, y otros una familia amiga de allí de Tunja, en donde están Alex e Inés, también empezando un estudio bíblico y con ayuda del Señor, de pronto plantando una iglesia allá. Esto va a ser en noviembre. Mientras aquí hay el despeluque y el desorden de las fiestas novembrinas, pues desde ya estamos retando a un grupo de acá que queramos ir a un viaje misionero de una semana. Nos vamos en avión para Bogotá y de ahí en bus a Villavicencio, de ahí en bus a Tunja, volviendo a Bogotá y luego regresar acá. También va a haber una planilla a la salida. Si quieres al menos saber más y ver cómo puedes ser parte de esto, te invitamos a que te inscribas para que te vayamos dando información y de cómo puedes tú ser parte de todo esto también. Ahora, miren, hay varias cosas. Lo que caracteriza a esta iglesia es el estudio de la palabra. Nuestro enfoque es un enfoque familiar. Y de hecho, hay un ministerio hermoso que está en muchos países. Yo primero lo vine a conocer aquí en Cartagena, se llama King's Kids. Y este ministerio trabaja con familias. Y de hecho, hay varias familias aquí en esta iglesia que son parte de ese ministerio de King's Kids. Una familia compartió ayer, esta familia compartió cómo Dios ha impactado a sus hijos, que ya son grandes. Uno de ellos, el bajista, que estaba aquí y que de hecho ahorita está traduciendo simultáneamente lo que yo estoy hablando a los de habla de inglés, porque habla un inglés excelente y nos está ayudando de esa manera también, y su familia está bien involucrada aquí con la iglesia. Y ahorita va a haber una familia también de ya hijos grandes que va a compartir, pero primero voy a invitar a Paola para ver si Paulita puede ir viniendo de para acá. Santi, ¿tú quieres venir también, Santi? Ven para acá, tocayo, ven para acá un segundito, no pasa nada, ven. Me aprovecho y me traigo al Santi también para acá. No le había avisado que le iba a decir, solo le había dicho a Paulita, pero Santi yo sé que no tiene problema, porque no le da pena nada. Ella es Paola, su hijo Santi. Santi, ¿tú cuántos años tienes? Como 8, ¿no?
13, tiene el viejo Santi. Bueno, Paola, el ministerio de King's Kids, ¿cómo te ha servido a ti con tu hijo? ¿Qué piensas tú que ha sido lo mejor del ministerio de King's Kids para ustedes dos como familia? Bueno, el ministerio fue la entrada a nosotros, el llamado hacia Dios. Yo no era cristiana hasta que Santiago me evangelizó a mí a través de King's. ¿Cuál Santiago? Santiago. Este Santiago. ¿Cuántos años tenía? 8 años. Santi, cuando entró al ministerio tenía 8 años, entró porque mi hermana ya era cristiana y le regaló de cumpleaños, recién cumplió los 8 años, el campamento. King's Kids hace un campamento todos los años por 2 semanas y le regalaron el campamento de cumpleaños. Y cuando él salió del campamento empezó a evangelizarme. ¿Y a ti no te pareció raro eso de dejar ir a mi hijo a un campamento cristiano? Allá me lo van a dañar, ¿qué me le van a enseñar? No, digamos que pues como el regalo se lo dio mi hermana, yo confío 100% en ella y ella me dijo que era una buena opción. Digamos que Santiago tenía unos vacíos emocionales y que solo Dios podría llenar, y así ha sido. Y luego llega a la casa y empieza con la mamá. ¡Wow! O sea, que lo que tú nos estás diciendo es que gracias a Dios el Señor utilizó a tu propio hijo de 8 años en ese momento para que tú conocieras de Cristo y tú también te enamoraras de Cristo. Tal cual. ¡Wow! ¡Qué bendición! O sea, que el ministerio sirve. O sea, Santi tiene 13 años hoy en 13 día. años, sí, llevas señor. 5 años con él. Sí. Si tú aquí como mamá, ¿tú le recomendarías ese ministerio a otra madre, a unos padres, de que sus hijos participaran de algo como ese ministerio? A ojo cerrado. Los líderes son supremamente comprometidos con los muchachos, los guían, no solamente todas las semanas hacen estudio bíblico, ellos son niños de la misma edad, se relacionan, ven que no solamente son ellos como los diferentes, sino que hay otros niños de su misma edad que también son cristianos, que creen en la palabra y que sus acciones obviamente van encaminadas a honrar a Dios. Entonces, porque a la edad en que ellos están, pues obviamente los ven como los niños diferentes. Y los líderes han sido, Kiki y Mafe, pues son supremamente comprometidos con ellos, les brindan, desbordan amor con esos niños y lo más importante es que todas las semanas están en actividades y eso hace que nunca se desconecten. Los martes hacen coreografías, los sábados en la tarde estudio bíblico, luego vienen el domingo a la iglesia y también refuerzan, entonces están en constante, hacen campamentos, todos los meses hacen un retiro para reconectarlos y una vez al año hacen una cruzada misionera. Paulita, muchas gracias, Dios te bendiga. Santi, ven para acá, yo te pregunto una cosa aquí, tú y yo nada más hablando. Tenme aquí. Y eso no es aburrido, un campamento de King's Kids y niños raros y eso. ¿No es aburrido? Cuéntalo. No, o sea, una experiencia agradable porque, o sea, como dice mi mamá, cuando yo tenía 8 años ya, o sea, yo era desordenado, o sea, era lo peor del curso, o sea, y cuando yo entré al ministerio, o sea, Dios hizo un cambio en mi vida que fue fructífero y me ayudó a ser mejor persona cada día. Y así lo eres, papá, así lo eres. Santi es un tremendo muchacho, por eso lo dije que viniera, porque sé que él puede desenvolverse muy bien y ha sido de gran bendición. Y mencionó Paula Kike y Mafe, dijeron, ¿cuáles son los tales Kike y Mafe? Vengan Kike y Mafe también aquí. No somos un show aquí de que pase el descarado. No somos eso, quiero aclararlo. Lo que pasa es que el tema de este fin de semana es un tema misionero y hemos visto varios misioneros. Santi, allí donde lo ven, ha sido misionero en varias partes, ¿verdad? Santi ha ido a varias partes a hacer distintas cosas también. Estos son Kike y Mafe, entonces yo pensé que iban a ser unos así como raros y alguna cosa, nada. Y tenemos allí a la hermosísima Michelle, eso sí que es más seria que quién sabe qué. Pero Kike, tú estás allí con micrófono, presenta a tu familia, por favor, Kike. Bueno, mucho gusto para todos. Yo soy Rafael Enrique, pero me pueden decir Kike, siempre hay bastantes Rafaeles, entonces tomaron esa costumbre. Mi esposa María Fernanda y mi hija preciosa Michelle, y juntos servimos en misiones a Dios a tiempo completo. Tiempo completo. Mafe, ¿cuánto tiempo? Anoche nos contaron y me gustaría contar así también, ¿de qué edad se conocieron? ¿Cómo empezó esto un poquitico? Y de una vez te pongo allí, ¿qué tal es eso de ser misionero de tiempo completo aquí en Cartagena?
Gracias. Bueno, cuando yo conocí el ministerio fue a través de una chica, una amiga de mi iglesia, y yo vi cómo ella tuvo un cambio así bien radical, cómo su vida fue transformada, y yo quise de eso y fui invitada a un campamento y fue la manera que Dios utilizó para poderle ver de maneras diferentes. Entré, tenía 14 años cuando eso, y fui muy bendecida, teníamos tiempos prácticos, salidas misioneras y todo eso. Ahí nos conocimos. ¿Cuántos años tenía? Él tenía 17, no pensé que iba a ser mi esposo, que nos íbamos a casar. No para casarnos, pero de veras fue una bendición poder casarnos, seguir juntos en el ministerio, y ahora tenemos el privilegio de ser misioneros a tiempo completo. Hace días yo veía un video de lo que es ser misionero y decía, Dios, gracias, me siento orgullosa del llamado que tú me has dado, es un privilegio. Quique, y sí, así breve, sé que tenemos un video, pero de pronto por cosa de tiempo más bien te pregunto a ti nada más, porque ellos ahorita, cuando Mafe termine de hablar aquí con Michelle, literalmente casi que se van de una y se van para el aeropuerto porque van a Houston, ¿verdad? A Minneapolis. A Minneapolis con trabajo, precisamente porque han estado viajando bastante, obviamente llevando la palabra a distintos sitios. Ella se va adelante con la niña, allá el Señor nos está ayudando para que le guarden una silla a Quique, y luego Quique más tardecito se va para allá también. Entonces por eso, Quique, este ministerio de King's Kids que me encanta, y miren, aquí hay muchos padres, aquí hay muchos niños que estoy seguro que no conocen de estas opciones. ¿Cómo una familia, una madre, un padre pueden involucrar a sus hijos con las actividades de King's Kids? Ok, bueno, al final va a haber una mesa donde hay unos folletos con información, pero también tenemos algunas actividades entre semana y anuales. Entonces tenemos estudios bíblicos, como lo dijo Paola, tenemos adoración a través de coreografía, que ellos aprenden coreografía, pero son discipulados a través de eso, y también tenemos cada 15 días un picnic en familia, donde viene la familia junta. Son actividades abiertas, las hacemos en Manga y están cordialmente invitados, y tenemos 3 actividades grandes en el año, que son campamentos de familias, un fin de semana toda la familia juntos, un campamento enfocado a los niños de 4 hasta 12 años, y a final de año uno de 12 hasta 17. O sea que son como desde 4 hasta 17, es más o menos el rango de todos los niños y niñas que pueden participar. No es, quiero que sepan que este no es un ministerio de esta iglesia. Lo que pasa es que hoy en día somos amigos, hermanos de la fe, y pasa que gracias a Dios vienen aquí como iglesia, pero este no es un ministerio exclusivo de una iglesia, esto es un ministerio que está en muchos países, ¿verdad, Quique? Correcto. Y es a través de Jucum también, por donde viene. Entonces toda persona de todo lado, me atrevo a decir, corrígeme si no, si tú sabes de alguien que quisiera llevar a los niños pero no va a iglesia, qué rico también, que venga, para que conozca del Señor allí, como más o menos contaban ahora de Santi. Entonces no es un ministerio de nosotros, al contrario, nos da una bendición poder ser parte de esto, y se los recomiendo como papá de 4 hijas, que es un ministerio hermoso. Si mis hijas estuvieran en esas edades, me encantaría. De hecho, mi hija menor ha ido algunas veces a algunas de las actividades, y sí se los recomiendo mucho. Ustedes están en Mangas donde vienen estas actividades. Correcto. ¿Verdad? Ahora, viajes misioneros. Pronto viene un gran reto para ustedes también. Sí. Viene algo de medio tiempo, no corto tiempo, una semana, no largo tiempo por años, pero parecido a lo de Rochi. Cuenta. Vamos a estar viajando a Rusia en el mes de junio, todo el mes de junio, aprovechando la ocasión del Mundial. Vienen diferentes culturas, naciones, religiones, y por primera vez tenemos la oportunidad de abiertamente compartir el evangelio a personas que en sus lugares de origen tal vez no van a tener esa oportunidad. Entonces vamos a estar por un mes yendo con varios de los chicos y nosotros a hacer esa labor misionera en Rusia. Y bueno, dijimos, pues gracias a Dios tenemos también el tiempo del estudio bíblico, porque lo que han oído aquí repetir mucho es que se necesita mucha oración, oración, oración. Y como tenemos a este joven muchacho todavía y hombre de Dios que está aquí, pues Quique va a compartir este mensaje con nosotros hoy en Lucas acerca de Jesús enseñándonos a orar. Entonces, oremos. ¿Puedo orar contigo aquí? Y para que empecemos el estudio. Padre Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo, por cada familia, mi Señor, y te rogamos que nos ayudes a ser eficiente en cada segundo que nos das. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos hable a través de Quique, mi Señor, a cada uno de nosotros hoy. Dios, todos necesitamos sabernos relacionar contigo de una manera íntima. Por favor, enséñanos a orar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, entonces yo sé que uno piensa y mira muchas actividades y muchas cosas y a mí personalmente me gusta hacer mucho. Y entonces el tema que vamos a hablar contrasta con hacer, tiene que ver mucho con ser. ¿Listo? Entonces, el fruto de lo que vemos, y vamos a estar en Lucas capítulo 11, si podemos ir buscándolo, por favor. Y mucho de lo que vemos y ocurre, esta semana tuvimos una reunión con los chicos y uno de los chicos me decía, aquí, ¿qué sabes? Yo pienso que tal vez yo no voy a ir porque yo en mi relación con Dios no estoy tan bien. Y eso me impactó porque fácilmente uno se emociona, eres parte de un ministerio que hace viajes y hay la oportunidad de viajar y tú dices, no, yo me embarco en ese viaje rápidamente. Pero cuando él dijo eso me impactó porque estaba yendo hacia algo más profundo. Entonces, vamos a leer Lucas capítulo 11 del versículo 1 al 13. Dice de la siguiente manera, vamos a leer juntos. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y entonces yo pensaba en un título, y entonces uno piensa y se ve tentado a veces 5 pasos, 10 pasos para que tu oración funcione, para que cuando ores Dios sí te responda. Listo. Y generalmente ese tipo de cosas, incluso ese tipo de libros son muy llamativos. ¿Cómo haces para que cuando ores realmente ocurra lo que tú quieres que ocurra en la oración, cierto? Muchas veces se hacen seminarios y son de los seminarios que más se llenan. Listo. ¿Cómo hacer para que Dios realmente responda a tu oración? Y entonces mucha gente llega como, quiere saber cuál es el secreto. Pero ¿saben? Vamos a enfocar en algo diferente en este tiempo. Vamos a enfocar, estas son las escrituras que vamos a tener, y el título de esta mañana es de la siguiente manera: una invitación a la intimidad. Y vamos a ir revisando de qué se trata esto. Vamos a ir revisando de qué se trata la oración. Cuando me preguntaron, y yo preguntaba la primera vez, ¿qué es la oración? ¿Cómo funciona esto de orar? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 2? Hay que hacerlo de rodillas, hay que hacerlo sentado, hay que hacerlo en la iglesia. Y hay muchas formas y muchas respuestas a esta pregunta. Entonces, algo que pasaba aquí, y era bien interesante, es que uno de los discípulos quería saberlo. Dice que aconteció que Jesús regresó, se había apartado a orar a un lugar, y cuando regresó le preguntaron, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, una de las cosas para mí impactantes es que cuando tú le pides a alguien que te enseñe, es porque tú ves que la persona lo vive o lo practica. Es de esta manera. Tú le dices, oye, yo quiero que tú me enseñes a hacer algo. Entonces, los discípulos tenían la costumbre de ver a Jesús orando, de ver que Jesús tomaba tiempos de oración. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta con la oración, aunque muchos no sabemos cómo orar, con la oración es que debe ser una prioridad. Nunca vas a saber algo si no lo pones en práctica. ¿Cuántos alguna vez han manejado carro?
¿cierto? Y las primeras veces éramos un poco torpes, ¿cierto? Y ni siquiera sabíamos dónde estaba la segunda, la tercera o la cuarta y nos embolatábamos. Pero a medida que vamos practicando, vamos dándonos cuenta de qué se trata. Con la oración sucede igual. Los discípulos estaban viendo a Jesús. Esto fue después de que habían ido y habían regresado y habían dicho: Jesús, los demonios se someten en tu nombre y todo. Habían hecho cosas, pero aún así tenían la duda: ¿cómo debemos orar? Y una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es que la oración necesita ser una prioridad en nuestras vidas. Necesita ser algo que tú lo pones y lo pones en un tiempo, lo enmarcas y dices: este es el tiempo. Jesús fue nuestro ejemplo. Jesús se apartaba a orar. Dice que los discípulos lo veían apartarse a orar. ¿Cada cuánto tus hijos te ven apartarte a orar? Necesitamos ver el ejemplo. Ahora, Jesús es nuestro ejemplo y a mí me gusta eso. Cuando yo llegué al cristianismo, llegué a través de un campamento de jóvenes, llegué a los pies de Jesús, pero algo que me pasó era que yo no sabía cómo orar, yo no sabía cómo se hacía eso. Resulta y pasa que estábamos en el campamento y en el campamento habían como 70 hombres y un solo baño como para 70 hombres, entonces tocaba levantarse bien temprano y yo madrugué a bañarme y cuando voy bajando hacia el baño veo una chica que hoy en día está en Juventud con una Misión, la admiro mucho, y ella estaba en un kiosco sentada sola con una Biblia y estaba como hablando sola. Y a mí esa imagen me impactó. Y recuerdo que yo terminé el campamento y nadie me explicó cómo se oraba. Pero lo que yo hice en mi cuarto fue que hice lo mismo que vi que hizo ella. Solo en mi cuarto agarré la Biblia, la abrí y empecé como: bueno, Señor, ¿y esto cómo funciona? Ahora, ¿cuál es el paso 1? Ya abrí la Biblia. ¿Cuál es el paso 2? Porque no sabía. Entonces, yo empecé de alguna manera espontáneamente a expresarme cómo me sentía. O sea, Dios, ayúdame, cómo funciona esto de la oración. Pero una de las cosas que pasó en mi vida fue que yo empecé a priorizarlo y me di cuenta que al leer la Biblia, oído con eso, porque a veces somos buenos para hacer seminarios, pero necesitamos leer la Biblia. Al leer la Biblia pude empezar a mirar cómo oraba Jesús. Y vamos a ver el modelo que Jesús nos da, pero también algunas de las muestras. Entonces, lo primero, la oración necesita ser una prioridad. Dice que Jesús, aun cuando estaba con las multitudes, Jesús se apartaba para orar. Entonces, la pregunta que nos queda en este punto es: ¿qué lugar tiene la oración en tu vida? Para Jesús tenía un lugar importante. Cuando no tenía tiempo en el día, ¿saben qué hacía? Madrugaba. Cuando fue a hacer la elección de los 12 apóstoles, ¿saben qué hizo? Todo un día de oración. Todo un día. Entonces, lo más valioso no es que sea algo religioso, pero que sea algo auténtico, algo donde nosotros tomamos tiempo de calidad con Dios. No podemos esperar ser amigos de alguien y tener una relación cercana e íntima con alguien que no pasamos tiempo. Es así de sencillo, no lo podemos hacer, es ilógico. Listo, necesitamos pasar tiempo. Entonces, la oración necesita ser una prioridad. Ponlo en tu horario como sea, busca la manera, los espacios. Perdón, no es así. Coloca primero la oración y después coloca las demás cosas, porque es una prioridad. Eso es lo que significa la palabra prioridad, que es lo primero para mí. A mí me gustaba hacer mucho mis tiempos de oración en la noche, ya al acostarme, y está bien, no hay ningún problema, pero una de las cosas que Dios me habló, me dijo: a mí me gustaría que lo primero que hicieras en la mañana sería encontrarte conmigo. Y yo dije: wow, qué chévere, no es algo religioso, no estoy diciendo que hay que orar en la mañana, no. Saben que culturalmente hay algunas religiones, por ejemplo, los judíos oran 3 veces, tienen 3 horarios de oración marcados al día. Los musulmanes tienen 5 horarios marcados de oración. Y a veces uno va a un aeropuerto internacional y se encuentra un musulmán que coloca su alfombra y se arrodilla y empieza a hacer su oración, porque ese era el horario de la oración. Qué interesante que nosotros tenemos el mayor regalo y el mayor acceso a la intimidad con Dios, y muchos ni siquiera tenemos un horario para hacerlo. Entonces, la oración necesita ser una prioridad. Ahora, ¿qué hace la oración? Y Jesús nos dio, la oración nos acerca a Dios. ¿Por qué queremos orar? ¿Qué nos motiva a orar? ¿Por qué es importante la oración? Y aquí me gustaría que pensaran junto conmigo, ¿por qué el discípulo quería saber cómo orar? ¿Qué lo motivó a él a preguntar: oye, ¿qué será? ¿Cómo se ora? Y quizás yo pienso y digo, bueno, quizás, no sé, tal vez puede ser que estamos interesados en los métodos.
en las maneras de cómo hacer las cosas, porque somos muy buenos haciendo cosas, pero a veces nos olvidamos que la oración no se trata de una fórmula, la oración se trata de una relación. La oración es una relación de intimidad. Y vamos a ver ahora el modelo que Jesús nos dejó. Pero una de las cosas es que la oración nos acerca a Dios. ¿Tú quieres sentirte cerca a Dios? ¿Qué necesitamos hacer? Priorizar la oración y tomar tiempo con Él. Tiempos con su palabra. Tiempos donde podemos hablar con Dios. Eso es importante. Entonces, no podemos pretender acercarnos a Dios solamente los domingos cuando venimos a la iglesia o el miércoles cuando venimos al estudio bíblico también. Son maneras, son facilitaciones para nosotros hacerlo. Dios toca nuestro corazón, Dios incendia una pasión, pero esa pasión debe estar alimentada todos los días en mi casa. Todos los días en mi casa yo tengo un tiempo para orar. Pero eso suena como que tiene que ser algo religioso y es que a mí no. No, yo le estoy contando que a mí me pasó. Yo no sabía cómo hacerlo. Yo me cansé tal vez de que, no sé cuántos se van a identificar conmigo, pero el tanque se me llenaba el sábado. Y entonces en la semana se iba vaciando el tanque, Entonces yo sentía, no, tengo que ir el miércoles de nuevo y tengo que ir el sábado de nuevo y tengo que ir para que se vuelva a llenar mi tanque. Pero en realidad mi tanque necesita ser llenado a diario. A diario es una relación constante con Dios. Entonces la oración nos acerca a Dios. La oración no se trata solo de nosotros y pedirle cosas a Dios, sino que la oración nos acerca a Dios. Ahora, ¿cómo podemos orar? Y una de las cosas que yo les estaba contando ahorita, de la tipo de oraciones que hacían los judíos y también los musulmanes, una de las cosas que les gusta mucho es que los vean. Que vean que son gente piadosa, que vean que son gente que ora. Los judíos tenían la costumbre de levantarse y empezar a orar en alto y repetir. Entonces vamos a ver esta misma escritura de alguna manera que aparece en Lucas, también aparece en Mateo capítulo 6, y esta también la vamos a leer porque nos ayuda a profundizar en algunos aspectos. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 5. Y dice así, y aquí empieza diferente, aquí empieza diciendo, cuando tú ores, aquí da un poquito más de profundidad y dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya están recibiendo su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y a puerta cerrada ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Y cuando estéis orando, no parloteéis sin medida, como los gentiles que piensan que serán oídos por su mucha palabrería. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y vamos a leer de nuevo, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y entonces aquí Jesús ya profundiza un poco. Cuando oremos, ¿cómo no debemos hacerlo? De alguna manera. Ahora, yo creo que no se está refiriendo a que no se puede orar en público. Él está hablando del motivo. ¿Por qué razón nosotros oramos? ¿Qué nos motiva a orar? Y aquí los religiosos de esa época, su motivo principal, ¿cuál era? De alguna manera, que los vieran, ser vistos por los hombres. Ahora, ¿cuál será el motivo de la mayoría de nosotros cuando oramos? ¿Saben que cuando yo empecé a revisar esto, me di cuenta de algo, buscando y sondeando mi corazón? Que muchas de mis oraciones son para que Dios me dé una respuesta a mi petición. Que muchas de mis oraciones se limitan a simplemente llegar como con Santa Claus, con una carta de peticiones para que Dios me las cumpla. ¿Qué te motiva a ti a orar?
¿Será que este es el sentido de una oración? ¿De la oración realmente? ¿Presentar nuestras peticiones solamente para que Dios, o hay algo más profundo? No estoy diciendo que no debamos pedir. Ahora vamos a hablar un poco más en cuál fue el modelo que nos dejó Jesús. Pero ¿qué nos motivó a orar? ¿Por qué los discípulos querían aprender cómo orar? ¿Qué les motivaba? Sería que, oye, es que Jesús cuando ora sí pasa lo que Jesús dice, entonces para que cuando nosotros oremos pase, ¿cierto? A mí me pasó una vez algo muy chistoso. Cuando uno está en ministerio con niños, Dios a veces hace unas cosas bien interesantes para que los chicos lo conozcan. No para respaldarme a mí, sino para que los chicos lo conozcan. Y estábamos en un retiro y justo el lugar donde estábamos había un pico a todo volumen. Y no podíamos dormir y estábamos reunidos con los chicos. Y dije, ¿será que oramos y le pedimos a Dios que se vaya la luz? Digámosle, Señor, que se vaya la luz. ¡Uf! Se fue la luz. Y todos me acuerdo que estaba Samuel, el hijo de Javier y Mila, tenía como 11 años y quedamos como... Uy. Y fue bien interesante ver, no voy a decir que fue Dios que tal vez nos respondió, pero ver cómo de alguna manera Dios es muy intencional con nuestras oraciones. Pero saben, podemos cometer un error, quedarnos orando solamente de esa manera. Nos podemos quedar solo orando para que Dios conceda mis deseos y mis peticiones. Y entonces la oración se convierte ¿en qué? En un método. En un método de cómo obtengo lo que yo quiero, en vez de convertirse en una invitación a la intimidad con Dios. Entonces vamos a ver el modelo que nos dejó Jesús. Dice, vamos de nuevo a Lucas, capítulo 11, y dice que cómo empieza. Jesús le dice, bueno, ¿cómo van a empezar? Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, ese comienzo suena como muy repetitivo y yo me acuerdo que uno lo repite mucho, uno se sabe el Padre Nuestro. Todos aquí se saben el Padre Nuestro, levanten la mano. Todos sabemos el Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo repetimos muchas veces. Pero esta primera parte, solo esta primera daría para hacer muchos estudios. ¿Por qué? Porque Jesús nos está diciendo que nos refiramos a Dios como Padre. Como Padre. Eso es una relación cercana, es un vínculo cercano. No nos está diciendo el Señor lejano, nos está diciendo, ustedes le dirán Padre nuestro. Entonces la pregunta es, ¿cómo vemos a Dios? ¿Será que hemos tenido la oportunidad de verlo como Padre? Y yo recuerdo mi imagen de Dios hace muchos años, era de un abuelito sentado en un trono con ¿cómo que se llama? Con voz de trueno, mandando a todo el mundo y regañando a todo el mundo. Y era más parecido a una cosmovisión griega, ¿cierto? De Zeus, de alguna manera. Era pero ¿cómo así que Dios es Padre? Y si nos damos cuenta, en varias de las oraciones, y voy a leer algunas de esas, Jesús empezaba sus oraciones diciendo Padre. Obviamente es el Hijo de Dios, pero entonces ¿qué hace? Nos hace esa extensión a nosotros. Por medio de su muerte, sacrificio en la cruz, nosotros podemos ser adoptados hijos. Entonces ahora la relación cambia. La relación ya no necesita ser una relación distante, sino una relación próxima, cercana. Padre nuestro. Oraremos de... ¿Cuántos cuando vamos a orar realmente sentimos que Dios es nuestro papá? Y no estoy hablando de un sentir de yo soy el Hijo de Dios. No, estoy hablando cuando podemos decir realmente podemos sentir a Dios cercano a nosotros. Y esta fue como empezó Jesús. En Mateo 11:25, no lo busquen, se los voy a leer. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y él empieza a hablar y dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Miren, una de las cosas que yo me doy cuenta cuando trabajamos con niños y en sus oraciones es que para ellos es tan fácil ver a Dios como papá. ¿Por qué? Porque son hijos, están en casa todavía, tienen papá, tienen mamá, pero a veces cuando crecemos y nos convertimos algunos en padres o quizás en adultos, tal vez ya no necesitamos un papá. Y entonces se nos dificulta una relación cercana con Dios. Entonces lo primero que necesitamos saber es que es una relación de vínculo cercano, de confianza.
Pero también dice, después de eso, dice, santificado sea tu nombre. Entonces, aquí tenemos que ser cuidadosos. Dios no deja de ser Dios porque sea nuestro Padre. Dios sigue siendo Dios. No existe nadie como Él. No hay otro. Y Jesús lo reconoce. Y Jesús mismo dice, Señor, te alabo, te glorifico. No existe nadie como tú. Una de las cosas en nuestras oraciones que necesitamos entender es que Dios es Dios. No hay nada que lo haga cambiar ni variar. Él sigue siendo Dios. Entonces, aunque tenemos esta invitación a ser cercanos, también necesitamos entender que Dios es Dios y no existe nadie. Dios es santo. No existe otro como Él. No hay nadie más como Él. Entonces, reconocemos esto. Para los judíos, esto era complicado, porque ellos veían a un Dios como fuerte, firme, pero un papa, eso es como raro, para ellos no lo procesaban. Esta es una de las razones por las que muchos de los judíos no lograron abrir el entendimiento a Jesús, porque no se explicaban cómo así que Dios es un padre y tú eres el hijo. ¿Esto qué quiere decir? Pero Jesús nos los estaba revelando. Dice después, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mi pregunta es, ¿qué voluntad se hace en nuestras vidas? ¿Qué voluntad se está haciendo a diario? Y Jesús mismo oraba. Y cuando estaba en Getsemaní, en Mateo 26, vemos que dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Qué voluntad se está haciendo en nuestras vidas? Cuando oramos, aquí ya empieza a cambiar la oración un poquito. Ya la oración no es, Señor, yo te pido, Señor, sino, espérate, la oración tiene que ver con que se haga la voluntad de Dios. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios? Saben, muchas de mis oraciones eran más como en este sentido. Oro para que se haga la voluntad de Dios o para que Él apoye la mía. Entonces muchas de mis oraciones tenían este sentido de, ok, Señor, yo voy a ir a este lugar, entonces yo oro para que tú abras la puerta. En vez de preguntarle, Señor, ¿será que es tu voluntad que yo vaya a este lugar? Entonces invertimos el orden, se hace en nuestra voluntad y muchas de nuestras oraciones se han convertido en eso, en Dios de alguna manera convirtiéndose en alguien que está empujando es a nuestro favor, cuando en realidad en la oración que Jesús nos enseña, Él dice, venga tu reino, ¿a dónde? A nuestras vidas, a nuestro corazón, y hágase tu voluntad, no la mía, no la nuestra. En cuanto cuando nos levantamos en la mañana y oramos, le preguntamos y le pedimos, Señor, que hoy se haga tu voluntad en mi vida, guíame para que en todo lo que yo haga hoy pueda hacer tu voluntad, aún en medio de la agenda, aún en medio de cosas que tengo el horario totalmente lleno, que se haga tu voluntad. Saben, hasta hace unos pocos años a mí me pasaba esto y para mí fue bien fuerte. Mafe tuvo la oportunidad de ir a Turquía en un momento donde estaba bien fuerte el ambiente, había atentados, habían amenazado, habían investigado e incluso la embajada americana en Turquía había dicho a sus ciudadanos que salieran del país o se resguardaran porque había conocimiento de inteligencia que iban a haber varios atentados. Y justo para esa época, Mafe, en su tiempo con Dios, Dios le guía a ir a Turquía. Y yo, ok. Y me pide, mi amor, ora para ver si es la voluntad de Dios. Yo no oré, Mafe duró como 3 meses detrás mío y yo no oraba. Porque yo no quería escuchar que me dijera que sí. Y en un tiempo de oración Dios me dijo que sí era su voluntad y Mafe se fue. Y estando allá, estaba en Éfeso y Dios le guía a irse, más o menos, le guía a irse hacia el sur de Turquía, a una ciudad que se llama Mardin. Y justamente esa ciudad queda a unos 8 kilómetros de Siria. Y justamente en esa zona las ciudades estaban siendo tomadas o acabadas de tomar por ISIS. Los misioneros de ese lugar estaban saliendo y Mafe me dice que Dios la guió, estando en Turquía, a ir a ese lugar. Y cuando yo miro todas las noticias digo, wow, Señor. Y entonces mi oración todas las noches, Señor, guarda a Mafe, cuídala, que no le pase nada malo. Y en una de esas oraciones, tú me has preguntado cuál es mi voluntad. Uy, no me digas que es que se quede del otro lado, porque existía esa posibilidad. Y yo, no, pero tampoco está orando, hágase tu voluntad. Está orando, hágase la mía. Y no está mal que pidamos a Dios, vamos a ver eso. Pero también nuestra oración tiene que tener este entendimiento de que se debe hacer la voluntad de Dios y no la mía. ¿Qué voluntad se hace en mi vida? ¿La de Dios?
Entonces dice, continúa y dice, el pan nuestro, dánoslo hoy. Una de las cosas que necesitamos reconocer a diario, y me encanta porque está ahí, porque necesitamos reconocer que aunque trabajamos fuertemente, la fuente de todo lo que tenemos es Dios. La fuente no son nuestros empleadores, no es nuestro trabajo, nuestra empresa, no. La fuente de todo lo que tenemos es Dios. Entonces, ¿a quién necesitamos pedírselo? A Dios. Señor, lo que necesitamos hoy. Hay esa confianza de que, Señor, lo que necesito hoy, provéelo. En este contexto era más interesante que hoy. Hoy tenemos trabajo, espero el salario de final de mes. En este contexto realmente se vivía el día a día de alguna manera. El pan diario se necesitaba. Listo. Entonces, tenemos la confianza de saber. Y dice que no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, en Mateo 6:8, sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, no crean que es como tratando de moverla a Dios. Dios sabe de qué tenemos necesidad, pero en esta parte, dánoslo hoy, estamos reconociendo que Él es nuestra fuente, que Él es la fuente de todo lo que tenemos. Amén. Y continúa, dice, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos dejes, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y entonces, interesante, perdona nuestros pecados. Necesitamos el perdón de Dios a diario lo necesitamos. No es un perdón, es que ya pedí perdón por esta semana. Yo tenía esa costumbre, yo iba el sábado a la iglesia, al grupo de jóvenes, y pedía perdón por todo lo que hice de lunes a viernes. Y muchos creemos que es así porque venimos de un contexto y una cosmovisión donde rezamos el Padre Nuestro y la Ave María y Dios desaparece nuestros pecados. Pero no se trata de esto. A diario le fallamos a Dios. Y a diario necesitamos venir a Él y pedir perdón. Pero no solamente necesitamos pedirle perdón a diario, pero necesitamos perdonar a diario a aquellas personas que por un motivo, razón o circunstancia también nos vulneran o nos lastiman. Entonces aquí cambia ya un poquito. Cuando tú dices, perdona, y algunos llegamos a ese punto, perdónanos porque yo perdoné. No, yo no he perdonado. Necesitamos perdonar, necesitamos liberar perdón, necesitamos perdonar. ¿Saben? Es una parte de actuar en nuestra fe. Cuando tú perdonas a las personas, cuando alguien que sabe que te ofendió, tú lo ves y lo saludas y le dices, ¿cómo estás? Y la persona por dentro, ¿y a este qué le pasa? Si lo dejen visto, si no le hablo. Pero no, podemos perdonar. Listo. Y dice, y no nos metas en tentación, más bien líbranos del mal. Necesitamos que Dios nos libre todos los días del mal. Necesitamos ser librados. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no podamos resistir, pero que junto con la tentación Él nos da la salida. Entonces necesitamos, incluso, Señor, muéstranos dónde vamos a ser tentados para poder escapar, para poder salir prontamente de esto. La oración requiere constancia. Y entonces abajo empieza Jesús a hablar y da un ejemplo de un hombre que llega a medianoche a pedir un pan, y entonces dice que, no sé, por no ser amigo, pero nada más por la importunidad, Él le va a dar el pan. Listo. Entonces la oración requiere constancia. Y empieza a hablar y dice, pedid y se os dará, llamad. Y saben, cuando llegamos a este punto, generalmente, entonces ahí quedamos como, recuerden que esto está debajo del modelo que Jesús nos dio. Miren que está debajo del modelo. Listo. Saben, la oración requiere constancia. Más que estar pidiendo por lo que queremos, es pedir por lo que Dios quiere, por lo que Él quiere que suceda. Y saben, lo que Dios nos entrega y el regalo más precioso, y después dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más Dios entregará el Espíritu Santo? El regalo más grande que podemos tener en nosotros es la vida del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, nuestras oraciones cambian. La oración se convierte en una invitación a la intimidad con Dios. La oración no es un rito o costumbre. No se trata de hacer ciertos pasos para que Dios conceda mis deseos. La oración se trata de que nosotros tenemos el privilegio más grande de poder conocer a Dios,
de poder intimar con Dios. Dice que el velo se rasgó y podemos tener acceso libremente a Él, a su santidad, a quién es Dios. Entonces, cuando piensen en la oración, no vamos a estar pensando como un método, sino como un regalo que nosotros tenemos, la oportunidad de relacionarnos íntimamente con Dios. La oración no es fundamentalmente sobre recibir cosas de Dios, sino la relación que tenemos con Dios. Necesitamos esta revelación. Necesitamos tener este entendimiento. Y entonces cuando nos acercamos a Dios van a cambiar nuestras oraciones. Van a dejar de ser oraciones religiosas. Van a dejar, es que yo escuché a fulanito orando y me gustó lo que dijo. Entonces cuando yo oro, lo repito. Me confieso, a mí me pasó muchas veces. Yo escuchaba a alguien orando y decía, oye, eso se escucha como chévere. Entonces cuando ore, lo agrego. Y cuando tenía un cúmulo de cosas para ver si me funcionaba. Y me dijeron, y si no dice en el nombre de Jesús, entonces no pasa. Entonces al final colocaban el nombre de Jesús. No, la oración no se trata de métodos. La oración se trata de la oportunidad que nosotros tenemos de conocer a Dios íntimamente. Y no se trata solo de un momento, se trata de poder hacerlo a diario. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios que así sea para nosotros? Dice que si oramos y pedimos al Espíritu Santo, ¿qué va a hacer Él? Nos los va a conceder. Nos los va a conceder. ¿Qué tal si le pedimos eso? La presencia del Espíritu Santo nos vuelve a reconectar. La comunión con Dios depende de que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. De eso depende. Si tú sientes que tal vez nunca has tenido comunión con Dios, quizás es porque necesitas venir a Jesús. Tal vez no le conoces realmente. Tal vez solamente has estado practicando una religión, pero no conoces a Jesús realmente. Y entonces necesitas venir a Jesús. A través de su muerte en la cruz y resurrección, podemos venir a Dios y acercarnos. De eso se trata realmente, el poder vivir una vida como Jesús, de tener una relación íntima y constante con Él. Este modelo de oración es una invitación que Jesús nos hizo a intimar con el Padre. ¿Saben? En todo el ministerio de Jesús, eso fue lo que los discípulos vieron, que Jesús tenía una relación íntima con Dios. Y de ahí salió todo lo demás. De ahí partió todo lo demás. Si tú logras esto en tu vida, un tiempo de tomar la Biblia a diario, de escudriñarla, de estudiarla y de conectarte con Dios, nuestra vida va a ser una vida no bendecida, no, va a ser una vida conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a tener el privilegio más grande, conocer a Dios. ¿Saben? Y con esto termino. Dice la Biblia que de nada sirve al poderoso su poder, al rico su riqueza y al sabio su sabiduría, que lo más importante es conocer a Dios. Y que ese sea nuestro anhelo, conocer realmente a Dios. Vamos a orar. Señor, nosotros queremos venir esta mañana. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro modelo. Tú eres el modelo que nosotros tenemos para cómo orar. Pero Jesús, no queremos que sea un método. No queremos que se convierta en unos pasos. Queremos que sea una relación viva, donde nosotros podemos encontrarnos contigo. Podemos conocerte. Señor, ayúdanos a que a diario nuestro anhelo no sea pedirte, sino entregarnos a ti, Jesús, entregarnos a una relación constante y diaria contigo. Pedimos, Espíritu Santo, que vengas de verdad a nosotros para que nosotros podamos conectarnos con Dios y orar a la manera tuya. Y que Dios te bendiga, que el Señor te lleve con bien, a ti y a tu familia, los traiga con bien para seguir compartiendo. Quiero nada más terminar con esto. Lo decía ayer y lo decía hoy, que casi nunca aprovechamos ese gran privilegio que tenemos de tener intimidad con Dios. Qué privilegio que Dios nos abre esa puerta
de la cual Quique nos ha estado enseñando por los últimos minutos, de la palabra de Dios. Es un gran privilegio. Utilicemos ese privilegio, utilicemos esa bendición de poder honrar al Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie después de que hemos orado y precisamente terminamos este tiempo cantando al Señor, alabándole, declarándole nuestro amor a Él? Si vas a estar después para Café y Visión, te esperamos en la capilla, más o menos en 20 minutos. Si tienes cualquier duda o pregunta acerca del servicio, de lo que se habló hoy, después del servicio estaré yo y hay otras personas disponibles para orar por ustedes, para hablar con ustedes. Y bueno, luego que salgan de aquí, espero que cumplan con su deber ciudadano como cartageneros de participar de las elecciones de alcalde, por quien ustedes, el Señor haya puesto en su corazón que deban participar, pero que cumplan con su deber ciudadano. Por ahora, adoremos a nuestro Señor.